Bueno, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Siempre decimos que es una alegría tener la casa llena y hoy está muy llena. Como decimos por acá, en el último evento del año legislativo del IES. Cerramos hasta marzo con este gran evento. Y bueno, lo primero, como siempre en cada lanzamiento, es agradecer a los que hacen posible esto, además obviamente de sus autores, eh, a todo el equipo del IES que permite esto, particularmente el equipo editorial, el apoyo de la Fundación Hans Seidel también, que siempre acompaña estos eventos. Mencionar también especialmente a Rodrigo Pérez de Arce, que participó junto a Daniel en el prólogo a este libro, que estuvo como investigador mucho tiempo acá en el IES y partió ahora hace unos meses a hacer su doctorado afuera, así que lo recordamos también hoy día en el marco de este lanzamiento. Y lo último, bueno, es quizás explicitar antes de dar paso a esta presentación el por qué sacar este libro en el IES. No sé si es demasiado necesario decir por qué Aarón, y además probablemente las personas que tengo al lado lo van a decir mucho mejor que yo, pero de las muchas razones que hay para sacar esta introducción, hay dos que se podrían mencionar y solo las sumaré a las muchas y mejores razones que darán los que tengo a mi lado. Una es el modo en que entiende Aarón que cree que es posible orientar la política, pero sin reemplazarla, que es algo que a la reflexión intelectual a menudo se le olvida y hemos tenido ejemplos de eso en el último tiempo. Pero además la disposición, el tipo de disposición que cultivó Aarón, no solo el liberalismo que estudió, sino el modo la actitud que quiso promover, ¿cierto?, a la hora de entender y pensar los desafíos políticos que tenemos y que en deliberaciones tan disputadas y polarizadas, a veces muy hostiles como las que tenemos hoy por hoy, no solo en Chile, sino en el resto del mundo, parece muy bueno volver a este autor en busca de orientación y de cultivo de ciertas virtudes que quizás nos pueden ayudar a pensar las cosas que están pasando. Eso, procedo ahora a presentar a quienes van a hacer este lanzamiento. Tengo a mi lado derecho a Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, destacado columnista, autor de numerosos libros. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. A mi otro lado, Daniel Mansuy, filósofo, académico de la Universidad de los Andes, del Centro Signos, y también investigador senior de acá del IES, columnista también y autor de numerosos libros también. Parte primero Carlos y luego sigue Daniel. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación que me han cursado para intervenir en este encuentro y poder formular algunas ideas a propósito de la obra de Raymond Aron, que este libro expone con tanta lucidez, en mi opinión, por los motivos que voy a intentar explicitar. La tesis de este libro, que pretende ser una introducción al pensamiento de Raymond Aron, puede ser expuesta, me parece a mí, con claridad y con sencillez. Y lo que voy a intentar hacer es primero exponer la tesis del libro en un par de frases, no más que eso, no quiero exonerarlos de leer el libro. Y luego de eso haré algunos comentarios generales respecto a la obra y respecto del pensamiento de Raymond Aron en particular. Digo que agradezco esta invitación no solo porque me permite poder compartir con ustedes algunos puntos de vista, sino porque en mi opinión Raymond Aron es de las grandes figuras intelectuales del siglo XX, cuya presencia, cuyo protagonismo, cuya importancia ha sido ensombrecida, sin embargo, por la figura y los acontecimientos fulgurantes de otros intelectuales a los que luego también me voy a referir. ¿Cuál es la tesis de este libro que presenta, como digo, el pensamiento de Raymond Aron? Este libro sugiere que la particularidad de Raymond Aron deriva del hecho que él concibe la política estrecha o íntimamente atada a una cierta concepción de la historia.
Según este autor, y me parece que acierta en eso por los motivos que luego voy a intentar explicar con mayor claridad, Raymond Aron no cree que la historia tenga un guión predeterminado, una teleología que podamos adivinar e inteligir, como lo creerían las grandes filosofías de la historia, Hegel, Marx, la tradición judeo-cristiana. Pero tampoco, afirma este autor, piensa Aron, que la historia es totalmente relativa, o sea que la historia está entregada finalmente al discernimiento humano o al azar. Es decir, la particularidad que tendría la concepción de la historia de Raymond Aron es que él no piensa que cuando vivimos históricamente, y toda vida es inevitablemente histórica, estamos arrojados por una cierta circunstancia y conducidos por una marcha que no podemos cambiar o torcer, como lo pensaría cualquier filosofía de la historia, pero tampoco él cree que la historia sea, o que los acontecimientos históricos, el tiempo que vivimos, o el que recordamos sean infinitamente plásticos y estén entregados entonces nada más que a nuestro discernimiento. Entonces la particularidad de Raymond Aron sería esta particular concepción de la historia, que el autor presenta como determinismo probabilístico. La expresión, creo yo, es muy elocuente, porque para Aron entonces estaríamos determinados en algún sentido por la circunstancia, pero esta determinación no lo sería unívoca o definitiva, sino nada más probabilística, porque al interior de la circunstancia que nos tocó en suerte, la voluntad, el discernimiento racional, nuestras convicciones morales podrían de alguna manera ir modelando el acontecer histórico. Esta sería la concepción de la historia de Aron, ¿no? Voy a intentar luego explicar cuál es el origen de esta concepción y qué importancia tiene, claro. De ahí entonces se sigue o se seguiría una cierta concepción de la política, porque la política y el político no tendría por función, por tarea, por rol o por papel, empujar la historia en un sentido que él pudiera creer es correcto, como se creyó, por ejemplo, en ciertas visiones del marxismo más clásico, ¿verdad? Donde el partido es la vanguardia de la clase y la clase, por otra parte, es conducida, pastoreada, pudiéramos decir, en el sentido correcto de la historia que el intelectual o el político podría inteligir. No, la política no sería eso para Aron, pero tampoco la política sería el imperio del simple deseo, de la simple voluntad, del simple discernimiento, de la pura intelección moral. No, Aron piensa más bien que el político tiene que tener convicciones firmes, que esas convicciones no tienen por qué ser relativas, pero al mismo tiempo tiene que tener plena conciencia de que la realidad nos impone límites, de que el muro de la realidad escapa a nuestra voluntad y que si queremos hacer o llevar adelante aquello de cuya valía estamos convencidos, tenemos que atender a eso que el propio Aron, repitiendo una frase de Freud, llama el principio de realidad, estar atento a la realidad, que la realidad suele ser torcida y tenemos que ser capaces, en consecuencia, de atender a ella a la hora de impulsar nuestros puntos de vista, ¿no? Y mirar la realidad, sobre todo, dice Aron, sin ilusiones, sin creer que la naturaleza humana es esencialmente buena, sin pensar que la guerra podrá desaparecer. O sea, Aron no tenía nada del cosmopolitismo ingenuo, digamos, de cierta visión que se lee en Kant, por ejemplo, que no la tenía Kant, pero quienes leen a Kant a veces tienen ese cosmopolitismo ingenuo. En consecuencia dice, y con esto termino la presentación de la tesis, dice el autor, Aron es un politólogo, pero no un politólogo en el sentido norteamericano de la expresión, es decir, no alguien que esté hipnotizado por los datos, digamos, por el análisis empírico de la política, que crea que mirando datos, haciendo comparaciones, es posible predecir el curso de los hechos. No, Aron no es eso. Tampoco es Aron el político, digamos, tipo Feigelin o tipo Leo Strauss, o sea, un político metafísico, digamos. No. Aron es un modelo de político que cree, más bien, que la política se parece a la manera en que Aristóteles, en la Ética Nicomaquia, define la ética. En la Ética Nicomaquia, Aristóteles tiene una bellísima imagen que yo he citado muchas veces, donde él dice, bueno, el ético o el político, que para Aristóteles son exactamente lo mismo, es como un piloto
que conduce un barco, sabe dónde hay que llevar el barco, pero al mismo tiempo está atento, dice Aristóteles, a las olas y a la espuma, ¿no? A mí me parece una bellísima imagen esa de la política, y esa es la imagen que tendría Aron de la política. No sería en consecuencia un filósofo político normativo a la Rawls, digamos. No sería un político metafísico, como dije delante, a la Leo Strauss. No sería un filósofo político como lo fue Eric Voegelin. No, sería un político notable porque sería una persona con gran conocimiento histórico, pero porque conoce la historia y sabe en qué consiste la amalgama de la historia, es capaz entonces de saber discernir cuál es el lugar que la voluntad tiene en la política. Aron, y con esto concluyo la primera parte, pero no me voy a extender demasiado, no se preocupen, vivió la República de Weimar, es decir, vivió, digámoslo así, cuando aparece la democracia de masas en Europa y en el mundo occidental. Y vio la caída de la República de Weimar con el nazismo. Y en sus memorias dice algo que a mí me sorprende mucho. Dice, en ese momento, dice Aron, cuando vio la caída de Weimar, comprendí, dice él, que los designios de la razón en la historia a veces importan poco y que la voluntad a veces es impotente. Perdí la fe y a duras penas mantuve la esperanza. Entonces Aron, si uno tuviese que hacer una especie de síntesis de su pensamiento y de su talante espiritual, uno diría es un hombre que no tiene gran fe, pero tiene una porfiada esperanza en que la política tiene un lugar importante en el destino humano, ¿no? Esa es en síntesis la tesis de este brillante libro. ¿Qué comentarios merece esta tesis? Me parece que yo podría hacer 3 comentarios, muy breves en cualquier caso, que enuncio en el mismo orden en que luego me refiero a ellos. En primer lugar, creo que es útil revisar someramente algo que este libro indaga poco, que es la situación intelectual en que desenvuelve su tarea Raymond Aron, ¿no? Como les dije, Raymond Aron es un hombre que nace en 1904, es un hombre cuya vida prácticamente atraviesa todo el siglo XX, y es útil recordar someramente, y es lo que voy a intentar hacer, cuál es la situación intelectual en medio de la cual él se desenvuelve. En segundo lugar, y a la luz de esa situación intelectual, voy a intentar explicar someramente, brevemente, la concepción que tiene Raymond Aron de la modernidad, de la libertad y de la historia, si bien algo ya dije de esto último. Y finalmente voy a dar 2 o 3 conclusiones muy generales. ¿Cuál es la situación intelectual de Raymond Aron? Miren, Raymond Aron, como dije, tiene una larga vida, atraviesa prácticamente todo el siglo XX, muere en la primera parte de la década del 80, nace en 1904, es un hombre de origen judío, si bien no es un judío creyente, ni siquiera con conciencia étnica, es un sujeto que descubre su judaísmo muy tarde, a propósito de una disputa con De Gaulle, pero podemos dejar eso en paréntesis. Se forma en la educación francesa, es compañero de curso en el Liceo de Sartre, de Paul Nizan, de Merleau-Ponty. O sea, es un hombre que se codea, digámoslo así, con lo mejor de la intelectualidad francesa. En la época en que Aron alcanza su primera madurez intelectual, es la época en que en la cultura europea florece la sociología de Max Weber, de Dilthey, de Simmel, es decir, la sociología, este quehacer intelectual que tiene gran conciencia de la crisis y de la aparición de la sociedad moderna, está en pleno auge cuando Aron es un hombre joven, ¿no? Es la época también de Husserl, cuando la fenomenología en filosofía es muy importante y esto va a influir fuertemente en el propio Aron, lo mismo que Max Weber. Y es la época de la filosofía analítica, es la época, digamos, donde en el mundo anglosajón se descree que la moral sea racional, digamos, ¿no? La filosofía analítica dice, no, la moral está más allá de los límites estrechos de la razón. Esto era muy popular en la primera mitad del 20 en el mundo de habla inglesa, ¿no? En esta encrucijada se forma Aron, en esta encrucijada empieza a pensar. En medio de esta encrucijada escribe la que tal vez sea su más notable obra, La Introducción a la Filosofía de la Historia, que es su tesis doctoral, ¿no? Una obra
cuya lectura sugiero, la cosa más brillante que uno pueda leer, digamos. Está atravesado el clima intelectual cuando Aron escribe, como digo, por la figura gigantesca de Max Weber. Max Weber muere en la década del 20. Es la época en que está Carl Schmitt escribiendo en la República de Weimar. Simmel, el gran sociólogo George Simmel, tiene ya gran popularidad, influye muchísimo en Benjamin, para que vean ustedes la riqueza intelectual en medio de la que brota un sujeto como Raymond Aron, que conoce todo esto, conoce bien parte de la filosofía analítica de su tiempo, conoce muy bien a Husserl, conoce muy bien la fenomenología. Él le llama la atención a Sartre acerca de la fenomenología, ¿no? Cuyo lema era vayamos a las cosas, atendamos a la experiencia inmediata. Y cuentan los biógrafos que tomando un trago, Raymond Aron con Sartre, en la Copol, digamos, ¿no? Tomando un trago, un gin o no sé qué, de pronto Aron le dice a Sartre, ¿sabías tú que hoy día se puede hacer filosofía acerca de esto? Y le llama entonces la atención a Sartre de que hay que leer a Husserl, ¿no? De manera que se trata de un personaje extraordinario, realmente extraordinario, que sin embargo, por el transcurso del siglo XX es ensombrecido por la figura de Sartre. Es famoso en la cultura francesa de la época y hasta muy tardíamente que era mejor estar equivocado con Sartre que tener la razón con Aron, ¿no? Porque Aron era un sujeto más bien fome, más bien apagado, más bien ascético, no valía demasiado la pena. Sartre, que fue muy amigo de Aron y que debe muchísimo a Aron, ¿no? Escribe una famosa columna que se llama Las Bastillas de Aron, donde dice, Aron no merece ser profesor, no merece ser profesor. Todo esto lo dice Sartre cuando Aron se muestra fuertemente crítico de los acontecimientos de mayo del 68 y no se suma al entusiasmo colectivo, se mantiene distante, llama la atención, dice esto es un carnaval, ¿no? Esto forma parte del espíritu, digamos, revolucionario que es propio de la cultura francesa, pero no lo tomemos demasiado en serio. Bueno, esto hace que Sartre desprecie públicamente a Aron. Aron nunca responde esas invectivas. Se encuentran a propósito de las protestas contra la guerra de Vietnam. Sartre con Aron. Sartre ya está muy viejo, está prácticamente ciego. Lo conducen al lugar donde va a hablar del brazo. Aron se acerca y lo saluda y lo llama como se llamaban entonces cuando eran pequeños, mi pequeño camarada. Y Sartre no responde, Sartre nada más le estrecha la mano pero no le dice nada. Ese fue el último momento, digamos, de Sartre con Aron. Cuento esto porque la figura de Aron, que cuando hoy día uno vuelve la vista atrás, me parece a mí se engrandece, su estatura se incrementa, y no así la de Sartre. Sartre es un hombre fulgurante, brillante, pero su influencia ha decrecido. Como literato, como novelista, no vale demasiado la pena, salvo La náusea tal vez. Y como filósofo, la crítica de la razón dialéctica, que quiso ser su gran obra, entre otras cosas, una gran obra para refutar Introducción a la filosofía de la historia de Aron, quedó inconclusa, ¿no? Lo mismo que la biografía de Flaubert. En cambio, Aron no. Aron fue un periodista, un sociólogo, un filósofo, un político que participó hasta el fin de sus días intensamente en la cultura pública de su tiempo y no se equivocó. En general no se equivocó, fíjense, ¿no? Tampoco se equivocó moralmente. Cuando al final de su vida le preguntan a Aron si acaso tiene algo de qué enorgullecer, si piensa que será recordado por algo, Aron dice, no, yo no creo tener una obra digna de ser recordada. Pero si hay algo de lo que puedo enorgullecerme, dice, es que nunca justifiqué lo injustificable. Nunca justifiqué a Hitler, nunca, y lo dice en los años 80, nunca justifiqué a Pinochet, nunca justifiqué a Castro, nunca justifiqué lo injustificable, por ningún motivo, y de eso sí que me enorgullezco. Me parece que es una figura notable, digamos moral, pero también intelectualmente, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, y como dije antes, tal vez el rasgo más notorio de Aron sea su concepción de la historia, ¿no?
pero lo digo muy brevemente porque esto tal vez sea demasiado técnico y no es muy interesante, pero digamos es interesante, pero es algo aburrido. En la concepción de la historia de Aron influye inmensamente Heidegger. Heidegger publica Ser y Tiempo el año 27. Está en la atmósfera cuando él está en Weimar, en la República de Weimar, conoce desde luego la obra de Heidegger bastante bien. Ya les dije que conocía a Husserl, el maestro de Heidegger. Heidegger dice una cosa interesante en Ser y Tiempo, dice, el ser humano es histórico no porque le pasen cosas, sino que es histórico porque está envuelto en tiempo. Porque lo que nos pasa está envuelto en el tiempo. Esto es lo que dice Heidegger, en la última parte de Ser y Tiempo. Esta frase influye e impacta muchísimo, este párrafo, a Aron, ¿eh? Quien entonces se pregunta, bueno, si estamos envueltos en el tiempo, si no podemos sacudirnos el paso de los años, de las horas, si este momento que ahora mismo estamos viviendo está inundado de tiempo, y en consecuencia el tiempo que viene, el momento que viene, nos habrá hecho abandonar este que ahora estamos viviendo. Si eso es así, dice, ¿cómo podemos conducir nuestra vida? ¿Cómo podemos mirar hacia atrás y reconstruir el pasado? Si finalmente estamos bañados de tiempo y si, fíjense, aquello que intentamos reconstruir, sea un recuerdo personal, sea un momento histórico, finalmente supone que reconstruyamos también, esto parece una paradoja, pero no lo es, supone que reconstruyamos también la manera en que los seres que entonces vivían reconstruían su tiempo, ¿no? En otras palabras, ¿cómo podemos hacer historia si cuando vivimos no solo estamos envueltos en tiempo, sino que envolvemos nuestro tiempo con nuestros propios valores, con nuestro punto de vista, con nuestra subjetividad? En suma, cualquier momento histórico está bañado de subjetividad y de tiempo. Entonces, si yo quiero reconstruir la historia y mirar hacia atrás, tengo que ser capaz de imaginar ese tiempo, pero también imaginar la subjetividad de quienes vivieron ese tiempo, una subjetividad que se fue para siempre. Esto hace entonces que la indagación histórica sea muy incierta, ¿no? Esto es lo que decía Heidegger, lo que decía Dilthey, esto influye enormemente en Aron, quien de ahí en adelante pasa a concebir la historia de esta manera, ¿eh? Como inevitablemente incierta, de ahí el determinismo probabilístico que esta obra subraya con tanto brillo, ¿no? La idea que en suma, pensar la historia, pero atención, vivir históricamente, porque toda vida es una vida histórica, vivir es inevitablemente estar en medio de una cierta incertidumbre probabilística. Esto es lo que va a decir Aron. Por eso él dice, y la frase favorita de él, que se le ocurre una vez que está entrevistando al general de Gaulle, cuenta en sus memorias Aron que él está cuestionando a de Gaulle por algunas medidas que adopta, y de pronto dice, a propósito de la mirada irónica de Gaulle, me hice una pregunta, dice Aron, que nunca abandoné y que cada vez que uno juzga a un político tiene que hacérsela. Bueno, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Ah? Esta es la pregunta fundamental, dice él, del comentarista político, del filósofo político. ¿Ah? No mirar los acontecimientos con distancia, no. Saber que estamos envueltos en tiempo, en la amalgama, en el tráfago del tiempo, y somos una subjetividad. De manera que cuando juzguemos al político, tengamos siempre, él dice, la precaución de preguntarnos, bueno, ¿y qué haría yo en su lugar? ¿Qué habría hecho yo en su lugar? Dada esta circunstancia, dada esta subjetividad, dada la fugacidad del tiempo, bueno, ¿qué habría hecho yo? Yo creo que ahí, en esta pregunta, se resume la concepción de la historia de Aron y la sensatez que él tenía como pensador. Paso breve y rápidamente a la segunda cuestión. ¿Qué pensaba Raymond Aron de la modernidad? ¿Qué pensaba de la libertad? De la historia ya he dicho suficiente. Su idea de la modernidad me parece brillante. Él escribió un libro que se llama Desilusión y Progreso, o Progreso y Desilusión, se ha traducido, que es su gran obra sobre la sociedad moderna, ¿no? Es una obra que continúa otra, que son lecciones que dictó en la Sorbonne, que se llaman 18 lecciones sobre la sociedad industrial, pero la gran obra es esta, Progreso y Desilusión. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo caracteriza la modernidad? Él dice, mire, la modernidad está atravesada por dos tendencias hasta cierto punto contrapuestas. Déjenme decirlo brevemente, van a ver ustedes cuán brillante es esta idea. Por una parte, dice él, el deseo fáustico de dominar la naturaleza mediante la técnica, que es propio del capitalismo industrial.
Por otra parte, el anhelo, igualmente poderoso, dice él, de vivir de acuerdo con nuestra propia imaginación, ¿no? El anhelo de que nuestra vida responda a nuestra imaginación, de poder diseñar nuestra propia vida. Entonces hay dos tendencias en la sociedad moderna. La total tecnificación de la vida, producto de este anhelo fáustico de dominar la naturaleza, y por otra parte el deseo romántico de ser fieles a nuestra espontaneidad. Estas dos tendencias, dice Aron, son contradictorias. Y eso hace que inevitablemente las sociedades modernas transiten de progreso en desilusión. Creo ser justo si digo que esa es una de las ideas más brillantes que pensó Aron con la modestia que lo caracterizaba. La sociedad moderna transita de progreso en desilusión. Díganme ustedes, si uno mira los 30 años de la sociedad chilena, si no es eso lo que hemos vivido, ¿verdad? Progreso en desilusión, ¿no? Y a la hora de caracterizar la libertad, dice una cosa también notable, porque la libertad para los liberales en general es ausencia de coacción, ¿verdad? Decimos, o dicen más bien que uno es libre si obedezco nada más que mi voluntad y no soy siervo de una voluntad ajena a la mía. Esta es la definición clásica de libertad negativa de Isaiah Berlin, por ejemplo, ¿no? Aron tiene la virtud que es un liberal que tiene una concepción más compleja de la libertad, ¿no? Porque él dice, la libertad en realidad tiene tres dimensiones. Por una parte es la libertad burguesa, la libertad formal, como diría Marx. O sea, la libertad de tener derechos civiles, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de conciencia. La libertad burguesa, por una parte. Por otra parte, queremos ser libres para alcanzar o buscar nuestra salvación, dice Raymond Aron. Para que la vida valga la pena a nuestros propios ojos. Esa es otra dimensión de la libertad. Y todo esto coexiste, dice él, con que queremos ser libres frente a la naturaleza, no queremos estar esclavizados por la naturaleza. Si ustedes miran hoy día todos los dilemas de la reproducción humana, por ejemplo, verán exactamente este deseo de que la naturaleza no impere sobre nosotros. La sociedad moderna es la suma de estas tres libertades. Y la tarea del político consiste en equilibrar estas tres libertades. Esta es otra idea genial, me parece a mí, de Raymond Aron, motivo por el cual, y con esto concluyo la tercera parte, que será ya un par de frases, motivo por el cual yo creo que Aron, por supuesto, no es un filósofo ni un político normativo como Rawls. Lo dije delante, no un político metafísico a la Leo Strauss, no. Pero es de los políticos, de los escritores más brillantes que uno pueda leer, ¿eh? Porque yo no he hecho una apresurada síntesis de la obra de Raymond Aron, intentando comentar y completar parte de lo que este estupendo libro contiene, pero no le he hecho justicia, para nada. Raymond Aron escribió, miren, Introducción a la filosofía de la historia, la formación del pensamiento sociológico, revisa prácticamente toda la sociología clásica, en un libro extraordinario, que son 2 volúmenes. Tiene un volumen sobre Marx que es brillante, son 900 páginas donde analiza prácticamente toda la obra de Marx. Tiene un par de libros sobre la decadencia europea. Tiene lecciones sobre la sociedad industrial. Tiene un libro polémico, De Gaulle y los judíos, a propósito del desencuentro que tuvo con De Gaulle y cuando descubrió su judaísmo. Tiene un libro sobre Mayo del 68. Suma y sigue. Tiene una obra extraordinaria, con una prosa además notable, y una sencillez también muy notable. En su vida personal fue un hombre además atravesado por la desgracia y según cuenta en sus memorias, buena parte de lo que escribió lo hizo para escapar de la tristeza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Daniel. Muchas gracias. Es un honor presentar este libro junto a Carlos, por cierto. Primero porque Raymond Aron es un autor al que ha sido muy importante en mi propia formación, a quien le debo mucho. Y en segundo lugar porque es un libro escrito por un buen amigo, Daniel Mahoney, con quien además compartimos mentores. Le agradezco a 2 personas también en la introducción a esta edición, a quienes yo también le debo mucho. Así que un honor y una alegría. Este libro es una presentación, es un esfuerzo, porque lo último que dijo Carlos tiene mucha razón. La obra de Aron es muy difícil de
poder asir completamente, porque es extraordinariamente vasta, cubre muchos periodos, muchos temas, lo que hoy día llamaríamos, voy a decir algo de esto después, muchas disciplinas. Y es un esfuerzo por sintetizar o presentar el pensamiento de Aron de un modo más o menos resumido, porque si no uno podría llenar fácilmente bibliotecas, o para retomar el título original con el que fue publicado hace muchos años este libro, que a mi juicio no ha perdido nada de su actualidad, también diré algo de eso. Es un esfuerzo por describir lo que Daniel Mahoney llama la ciencia política liberal de Aron. La ciencia política liberal de Aron. Ciencia política aquí no está formulado en términos modernos empíricos, sino que por ciencia política lo que Daniel Mahoney aquí quiere decir es esfuerzo de comprensión política que está vinculado a la tradición de filosofía política. Voy a explicar luego qué quiere decir exactamente esto a mi juicio, ¿no? Porque de hecho la mera formulación puede llamar la atención, ¿no? Por un motivo que el mismo Mahoney nota, ¿no? De algún modo todos vivimos bajo el influjo de aquella célebre frase de Schmitt, con quien Aron tuvo relaciones cordiales y a quien le dedica algunos pasajes de sus memorias, ¿no? Schmitt decía que no existe algo así como una política liberal, sino solo una crítica liberal de la política. No existe una política liberal, sino una crítica liberal de la política. Por tanto, lo que quiere hacer Mahoney es tratar de demostrar lo contrario, que existe una política liberal, que existe de hecho una ciencia política liberal, que merece ese nombre, que es digna de ese nombre, y que la obra de Aron en el fondo constituye una refutación a esa frase de Schmitt, ¿no? Habría, si hemos de creerle a Daniel Mahoney, en la obra de Aron, un esfuerzo genuino y en alguna medida importante a mi juicio, exitoso, por conjugar la tradición liberal con un esfuerzo de comprensión del fenómeno político en sus propios términos, ¿eh? Esto es muy importante, en sus propios términos. Pero en rigor la tesis que Mahoney defiende va un poco más allá, aunque ya está contenida en esta formulación, me parece, o al menos virtualmente, ¿no? La ciencia política liberal de Aron tendría un talante aristotélico, ¿no? O tendría una raigambre aristotélica, ¿no? Digo bien talante porque Aron no fue un scholar estrictamente hablando, que se dedicara a filosofía antigua, ni mucho menos. Tampoco se preocupó demasiado de los textos de los griegos, ni era un exégeta de los antiguos como podría haberlo sido Leo Strauss, pero Mahoney detecta una afinidad, incluso quizás algo más que una mera afinidad, ¿no? Esto requiere una explicación, porque desde luego se trata de una tesis disputada, porque Aristóteles, como decía, no forma parte de las referencias recurrentes de Aron, muy por el contrario. Naturalmente lo conoce, un hombre culto, dice que la política es un libro que merece ser leído, digo, la política de Aristóteles, por supuesto, pero no la comenta explícitamente en muy pocos sitios. Y enseguida porque Aron es un pensador genuinamente moderno, ¿eh? Y Carlos ya retrasó algunas de las categorías bajo las cuales comprende la modernidad, no me voy a detener en eso, pero cuando digo que es un pensador genuinamente moderno, digo que no tiene ninguna tentación por la nostalgia de un pasado perdido, ninguna, ¿ah? Es un moderno que asume plenamente la modernidad, con sus tensiones y dificultades, por cierto, porque por esto es un moderno singular, diría yo, ¿no? Es un moderno que no es optimista, ¿no? Y los modernos se suelen caracterizar por cierto optimismo. Aron no tiene ningún optimismo, tampoco tiene un pesimismo patológico, pero se intenta mantenerse a buena distancia de cualquier optimismo demasiado marcado y no añora tampoco un mundo que se habría ido, ¿no? No fue, como dije antes, tampoco un comentador de textos clásicos, ¿no? Y por tanto su raigambre aristotélica debe ser explicada, ¿no? Aron fue formado en la más rigurosa tradición filosófica y sociológica francesa en los años 20, en el neocantismo que dominaba la Universidad Francesa en aquellos años, en la escuela de Durkheim, en sociología. Habría de quejarse muchos años después, Aron, entre las muchas cosas que hizo en su vida intelectualmente, el gran descubridor en Europa, porque en Estados Unidos siempre siguió estudiando, de Tocqueville. Tocqueville, un autor que Aron fue quien redescubrió. Y siempre se quejaba Aron de que en los años 20 pasó por la mejor universidad francesa, tuvo a los mejores compañeros, a los mejores profesores, no escuchó una sola vez el nombre de Tocqueville. Esto ya nos da una señal del tipo de ambiente intelectual en el que fue formado, donde sus referencias tenían más que ver con la sociología tipo Durkheim, o bien con el neocantismo, o bien con el pacifismo de uno de sus grandes maestros y de los grandes maestros franceses de la época, que era Alain, que es un autor que tiene un estilo extraordinariamente singular, que fue muy influyente en aquella época, pero que era muy pacifista, y yo voy a explicar por qué Aron eso no lo convencía. A principios de los 30 viaja a Alemania, ¿no? Donde, como comentaba Carlos, vive en Alemania y ve el ascenso del hitlerismo y el derrumbe de Weimar, de la República. Y allí Aron descubre lo que voy a llamar aquí tensión existencial, tensión política, tensión trágica incluso la llamaría yo, ¿no? En parte porque detecta muy rápidamente el peligro del hitlerismo, ¿no? Hoy día es muy fácil, naturalmente, por cómo terminó la guerra y por una serie de motivos, ver el peligro envuelto en el nazismo, ¿no? No es algo que hoy día tenga
contenga cierto esfuerzo intelectual o cierto esfuerzo moral incluso, ¿no? Aron lo detecta cuando muy poca gente lo estaba detectando, ¿no? De hecho, cuando vuelve a Francia siente la desesperación de transmitir que lo que está pasando al norte del Rin, esto nos va a pegar más tarde o más temprano, y la gente la verdad es que no le cree mucho, ¿no? Aron tampoco tenía connotación pública, por tanto tampoco tenía tribuna como para intentar decir esto, pero descubre en Alemania la tensión trágica de la historia, ¿no? Y aquí están pasando cosas, y están pasando cosas graves, ¿no? En parte también empieza a descubrir, digamos, su propia condición de judío, porque Aron efectivamente viene de una familia judía, pero es de una familia francesa asimilada, y por tanto no tuvo ni en su infancia ni en su juventud ninguna conciencia de ser especial, ¿no? Porque en aquella época la asimilación del mundo judío fue muy importante, ¿no? En cualquier caso, Aron siempre se siguió sintiendo francés antes que estrictamente judío, pero en fin, eso nos llevaría muy lejos, pero es un gran tema de su vida, ¿no? Pero también descubrió en Alemania el pensamiento de Weber. El pensamiento de Weber, de quien tampoco había escuchado decir nada en su formación francesa, ¿no? Y Weber es una figura muy importante en la vida de Aron porque permite fijar un hito, ¿no? Se constituye en la gran referencia de su juventud. Pierre Manont llega a decir que es el héroe de la juventud de Aron, porque en Weber Aron descubre la preocupación por la acción, la conciencia por la dimensión trágica de la vida, la importancia de tomarse en serio el sentido vivido por los actores a la hora de comprender la historia. Todas estas cosas nos podrán parecer elementales hoy día, pero al Aron formado en la Francia de los años 20 le parecieron un descubrimiento fenomenal, ¿no? Acá hay un autor que se toma en serio las tensiones de la historia y las tensiones de la vida. Fíjese qué importante esto hoy día, ¿no? Cuando el mundo vuelve, o todo indica que la historia se va a volver a mover, según la expresión de Toynbee, ¿eh? La historia está de nuevo en movimiento. Lo importante es que comprender esa historia con categorías correctas, ¿no? Y Weber pone el acento en la tensión en la acción, cuestión que Aron no había conocido en Francia, ¿no? Nada de esto lo pudo aprender en Francia, se decepciona mucho de su formación francesa, ¿no? Este es su gran descubrimiento de juventud, ¿no? En el mundo están pasando cosas, van a pasar cosas y yo quiero comprenderlas. Y esta es, si me permiten la expresión, la pasión que nunca habría de abandonar Aron. La pasión por comprender el movimiento del mundo. Comprender el movimiento del mundo, comprender lo que pasa en el mundo, ¿no? Y por eso fue un comentador tan lúcido al que seguimos leyendo, porque ustedes saben las columnas de Raymond Aron, que escribió muchísimas, cientos, están publicadas, son varios volúmenes, yo no las leo hoy día y siguen teniendo un valor. Por supuesto hay que comprender la coyuntura en que están escritas, pero siguen teniendo valor como ejercicio intelectual. Voy a intentar explicar esto también algo más después, ¿no? Sin embargo, aunque Weber lo marca profundamente, no lo sigue hasta el final, ¿eh? Esto es importante comprenderlo. En Aron no hay decisionismo alguno, no hay angustia alguna, no hay tentación nihilista, y tampoco cree que las antinomias formuladas por Weber, que son extraordinariamente célebres, ¿no? Entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, o entre hechos y valores, sean antinomias válidas hasta el final. Digo bien hasta el final, ¿eh? Porque Aron cree que hay un valor en esas antinomias porque permiten comprender ciertas disyuntivas humanas, pero no le parece que sea razonable, una expresión que empleas, no le parece que sean humanamente pensables hasta el final, ¿no? En ese sentido puede decirse que Weber ayuda a Aron a comprender la tragedia propia de la historia humana, pero las respuestas del mismo Weber no lo persuaden, ¿no? Cuando estalla la guerra se va a Londres porque la había comprendido, como había vivido en Alemania, que proveniente de una familia judía las cosas no iban a transcurrir muy bien para él. Colabora con el esfuerzo de liberación y de resistencia liderado por De Gaulle en Londres, sin ser nunca un golista, ¿no? Tanto De Gaulle como los siguientes presidentes de Francia, bajo los cuales comentó, siempre decían: en Aron no se puede confiar, no podemos contar con él. Cuando los políticos esperaban que Aron los apoyara en alguna medida o fuera, digamos, más o menos explícito, Aron siempre mantenía una distancia escéptica, ¿no? Y De Gaulle, que fue un gran político, por cierto, pero que siempre estuvo rodeado de gente más o menos incondicional, la figura de Aron fue siempre una figura más bien incómoda en ese entorno, ¿no? Finalizada la guerra, vuelve a Francia, por supuesto, pero no opta por la universidad o por la carrera universitaria tradicional, que habría sido lo normal después de su brillante trayectoria y su brillante tesis defendida, si recuerdo bien, el año 38, que ya mencionó Carlos, sino que prefiere combinar el periodismo con la vida académica. Pero esto hay que comprenderlo bien para entender su vida y entender el propósito de este libro, creo yo, ¿no? Es una combinación donde el oficio del periodismo no puede ser considerado bajo ningún respecto como inferior jerárquicamente desde un punto de vista intelectual al académico, sino que constituyen parte del mismo esfuerzo, ¿no? Aron dedicaba en general la mañana al trabajo estrictamente académico y las tardes la dedicaba al trabajo periodístico, ¿no? Cuando decía que escribió cientos y cientos de columnas, Aron durante muchos años de haber escrito 3 o 4 editoriales del Figaro por semana,
más otro tipo de texto, y al mismo tiempo que mantenía una vida académica extraordinariamente prolífica, porque, en fin, no solo libros, sino que también tiene decenas y decenas de artículos sobre una inmensa variedad de temas, ¿no? Y aquí se abre una beta que Aarón practicó por décadas, ¿no? En diversos medios, columnas, editoriales, con mucha frecuencia, como decía. Era muy consciente también de las limitaciones que tiene un diario, ¿no? Aarón escribía en Le Figaro, que es un diario que sigue siendo más bien de centro-derecha en Francia, y cuando en los años 50, fines de los 50, se empieza a complicar la cosa con Argelia en Francia, Aarón quiere escribir cosas que no coinciden con el lectorado del Figaro, y por tanto entra en un problema. Y habla con su editor y le dice, yo voy a escribir sobre el problema de Argelia, que es el problema que termina reventando a la Cuarta República, que termina, digamos, en una crisis terminal para la Cuarta República Francesa, y Aarón escribe sobre Argelia en otros lugares, escribe un libro que es un extraordinario ejercicio de comprensión política, que se llama La tragedia de Argelia, lo escribe por otro lado y no se complica con su diario, en el diario sigue escribiendo lo que le permite la atención, ¿eh? Por favor, para que se entienda, ¿no? Hasta el día de hoy en Francia uno, si es que encuentra algunos nacionalistas de viejo cuño, el tema de Argelia sigue siendo un tema donde fluyen pasiones, digamos, extraordinariamente fuertes, ¿no? No era un tema casual a fines de los 50, ¿no? Y de hecho De Gaulle sale de este embrollo diciendo en un famoso discurso, los he comprendido, ¿no? Y todo el mundo sintió que había sido comprendido en un acto de genialidad política total, y después zanja el problema con la independencia, pero fue extraordinariamente complicado. Pero ¿qué es lo que hace Aarón aquí, ¿no? En su oficio periodístico? Comenta la actualidad nacional, internacional, por supuesto, estamos en un contexto de Guerra Fría extraordinariamente tenso, y este hecho me interesa tomarlo en serio, ¿no? Para Aarón no es un ejercicio ni vano ni frívolo, sino que lo que él hace es poner sus herramientas conceptuales a disposición de una mejor comprensión del fenómeno político, ¿no? Las herramientas de comprensión que él intelectualmente tenía por su formación tenían que probarse tratando de comprender mejor el fenómeno político. Este es un ejercicio intelectual de alto vuelo cuando se hace como lo hace Aarón, por favor. No estoy defendiendo cualquier cosa, pero lo que hace Aarón tiene ese valor por ese motivo, ¿no? Y al mismo tiempo, como decía, siguió publicando libros y artículos académicos de mucha importancia, que suman una cantidad más que respetable, que cubrieron un espectro del conocimiento más o menos amplio, ¿no? Tendría muchas dificultades Aarón para decidir a qué grupo de estudios de fondo postular, ¿no? Porque en su obra hay filosofía, sociología, economía, ciencia política, relaciones internacionales, historia, y la lista podría seguir, ¿no? La lista de autores y de problemas que él abarca es realmente impresionante, y también nos habla de una posibilidad de una vida intelectual que a mi juicio hoy día está más bien extraviada, que es la posibilidad de intentar unificar saberes de distintas disciplinas, que es algo que es tan difícil hoy día, ¿no? La especialización del conocimiento hace esto muy difícil. Aarón fue uno de los últimos grandes intelectuales que podía sintetizar en su cabeza muchas disciplinas distintas con una capacidad de lectura y de escritura muy impresionante, ¿no? ¿Por qué lo podía hacer Aarón? Porque en cada una de estas disciplinas le interesaba el fenómeno político y la comprensión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en función del fenómeno buscaba las herramientas de comprensión, ¿no? Idea, por cierto, extraordinariamente aristotélica. Y decía antes que Mahoney en este libro rescata el talante aristotélico de la ciencia política liberal. Me interesa que la expresión quede clara, ¿no? El talante aristotélico de la ciencia política liberal de Raymond Aron, ¿no? Y el brevísimo esquema que he dibujado hasta acá me permite, creo, si ustedes me lo conceden, por supuesto, explicar mejor este punto, ¿no? Aron es un liberal, ¿eh? Cree que la democracia liberal ofrece el mejor marco para el despliegue de la vida humana, al menos bajo las condiciones modernas, ¿no? Tampoco ofrece una reflexión exhaustiva, pero le parece que esa conclusión es defendible, ¿no? Sin embargo, y esto también es muy importante, es perfectamente consciente de las limitaciones de la tradición liberal, ¿no? Y de la tradición que tiene, de la necesidad que tiene esta tradición de ser defendida de sus enemigos internos como externos. Porque la tradición liberal también tiene enemigos internos, que son los enemigos que se enamoran de la tradición liberal sin distancia, o por decirlo así, sin moderación. Y que por tanto no les permite ver los defectos y las tensiones que tiene y que contiene la tradición liberal, como cualquier otra tradición, por cierto, ¿no? Y por tanto intenta combinar una reivindicación explícita de la tradición liberal, porque insisto, Aron en esto no tiene nunca ninguna duda, digamos, con una idea o con una tesis o con una intuición de raigambre aristotélica, ¿no? Que yo la voy a formular así, pero me parece que así también intenta formularla Daniel Mahoney, ¿no? Que es la primacía del factor político.
la primacía del factor político. Es una vieja discusión en filosofía política, en sociología ni hablar, no puedo entrar en el detalle de esta discusión, ¿no? Pero Aron siempre creyó que al factor político le correspondía una primacía relativa, por supuesto. La cabeza de Aron es cualquier cosa menos simplista y por tanto sabe que no hay una causalidad unívoca ni unidireccional, pero le parece que para comprender los fenómenos humanos la dimensión política tiene cierto privilegio, ¿no? Y por eso incluye en una curiosidad que hoy día nos parece evidente, pero nos parece evidente porque Aron la inició, ¿no? en su libro que Carlos citó, Las etapas del pensamiento sociológico, a Montesquieu y Tocqueville, que en verdad, si no fuera por Aron, difícilmente aparecerían en manuales de sociología, ¿no? Porque son dos autores que intentan combinar la perspectiva sociológica con la primacía del factor político, ¿no? Intentan combinar el fenómeno moderno con la primacía de la política. Esto también es relevante porque esta fue la convicción, creo yo, y me parece que esta es una idea que está sugerida de modo más o menos explícito en el libro. Esta es una idea que le permitió no ceder a ninguna de las sirenas intelectuales del siglo XX, ¿no? Carlos decía que Aron se equivocó poco, es muy cierto, y es muy impresionante que se haya equivocado tan poco en un siglo en el cual tanta gente se equivocó tanto. O sea, su lucidez sigue siendo una cosa o un fenómeno completamente asombroso, ¿no? Cuando en los años 30 todos en Francia eran pacifistas, por razones completamente comprensibles, porque la guerra del 14 había sido devastadora para Francia, ¿no? Por tanto, nadie quería pensar en una guerra si se había acabado, digamos, hace 15 años atrás. Aron entiende que no se puede ser pacifista, porque si usted tiene de vecino a Hitler, y Hitler militariza la Renania, bueno, usted tiene un problema, ¿no? Usted tiene un problema y por más pacifista que quiera ser, usted va a tener un problema, como de hecho lo tuvo Francia, ¿no? No fue progresista, ni marxista, ni hegeliano, ni prosoviético cuando toda la intelectualidad francesa lo fue, digamos, de modo más o menos unánime. No fue nihilista cuando estuvo de modo ser nihilista después del 68. No estuvo con la tentación lírica en mayo del 68 y se quedó una situación extraordinariamente incómoda en ese minuto, ¿no? Pero hoy día, por supuesto, ha envejecido muy bien. Y en este contexto, la primacía del factor político quiere decir importancia de la agencia y de la libertad. Naturalmente esta libertad, como la entiende Aron, existe solo al interior de cierto marco, no me cabe ninguna duda, pero hay libertad. Y esto explica también el modo en que Aron arranca, huye, en ese sentido lo digo, de la disyuntiva weberiana, entre hechos y valores, ¿no? Hay una zona en la que el conocimiento puede orientar al político sin nunca sentir la tentación de sustituirse a él. Esta es una gran lección, yo no estoy seguro de siempre seguirla, ¿no? Porque me toca comentar política, pero quienes comentamos política deberíamos tener esto siempre claro, ¿no? ¿Se pueden decir cosas razonables sobre la realidad política? Por supuesto. Pero aquellos que decimos cosas que intentan ser razonables, lo juzgará el público, por cierto, no podemos nunca intentar sustituirnos al político. Porque la responsabilidad de la decisión no cae sobre quien comenta, sino sobre quien actúa. Y por tanto, la distinción entre el político y el comentador es extraordinariamente importante, ¿no? Cada cual tiene su propio papel, ¿no? Y por tanto, la ciencia tiene un sentido orientador de la vida política, ¿no? Y así arranca Ebebe, ¿no? Él observa la realidad, funda en razón en sus comentarios, puede dar consejos políticos, ¿no? Y Carlos contó muy bien la anécdota de juventud en los años 30, cuando una especie de subsecretario, jefe de gabinete del subsecretario, ya no recuerdo bien la historia, le dice... Aron le manda una perorata grande de lo que debería hacer el ministro y este funcionario le dice, bueno, pero ¿tú qué harías? ¿No? Porque efectivamente el consejo al político, la orientación al político debe tomar siempre en cuenta las disyuntivas de la acción que tiene el político, si no el consejo o la orientación o la crítica incluso, que es muy legítima, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué haría usted si fuera ministro? ¿Qué haría usted si fuera político? En mi lugar, con mis condicionamientos, con las tensiones que tiene mi decisión, ¿qué haría usted aquí? No en un mundo ideal, ¿no? Aron no se dio nunca esa tentación como comentador, ¿no? ¿Y dónde defiende Aron de modo más explícito, a mi juicio, la primacía del factor político? Y simplemente cierro con esto, pero es solamente para mostrar el modo en que Aron practica el aristotelismo que le atribuye Mahoney en las primeras páginas de un libro muy importante que se llama Democracia y Totalitarismo, ¿no? Donde reivindica o usa la noción tan clásica y aristotélica de régimen político, ¿no? Porque hay un problema de comprensión aquí, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética son las dos sociedades industriales. Y entonces, ¿por qué se distinguen? ¿Por su modo de producción? ¿Por la propiedad del modo de producción? Aron dice, sí, pero en verdad el tipo de
el tipo de propiedad que hay sobre los medios de producción depende a su vez del factor político. Y por tanto, las dos sociedades son industriales y por tanto se parecen en muchos sentidos. En los años 60 existía la tesis de la convergencia, pero Arón dice hay una distinción fundamental que tiene que ver con el régimen político. Y por tanto, para comprender lo que pasa en la Unión Soviética y comprender lo que pasa en Moscú en los pasillos políticos. Cuando digo los pasillos, digo en el lugar donde se toman las decisiones políticas, ¿no? Y por tanto, la noción de régimen es la que le permite a Arón salvar la diferencia entre el régimen capitalista, que fíjense que el término ya remita a una dimensión económica, pero que a Arón le parece antes liberal que capitalista, ¿no? Siempre definió la democracia como la competencia organizada y pacífica por el gobierno, ¿no? Podrían decir tantas cosas, pero voy a cerrar pronto, ¿no? El mundo occidental vive una crisis grave, ¿no? El orden liberal está enfrentando crisis enormes porque se está haciendo preguntas, digamos, sobre su propio sentido, ¿ah? Para decirlo bien rigurosamente, el orden liberal duda de sí mismo hoy día, ¿no? No sabemos, no tenemos idea, y Arón estaría de acuerdo con nosotros, de qué estará hecho el mundo, ¿no? Todas las ilusiones progresistas de los años 90 se han esfumado. Estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Este libro es de principios de los 90, por eso sigue siendo tan interesante a mi juicio, ¿no? Y el Arón de Mahoney, el Arón que nos retrata Mahoney, nos ayuda a comprender mejor las causas de la crisis que vivimos hoy día, ¿no? Ya a comprender que mientras no entendamos ni asumamos bien los auténticos fundamentos del orden liberal que la obra de Arón intenta explicitar, y no solo explicitar, sino que intenta hacer carne, no podremos defenderlo adecuadamente. Mientras sigamos creyendo que solo hay una crítica liberal de la política con Schmitt, no careceremos de herramientas para defender el orden liberal y los bienes que éste nos provee, ¿no? La ciencia política liberal de Arón, elaborada en otro contexto, pues quería responder a otras preguntas, constituye una ayuda de valor inapreciable para el momento que vive hoy día la humanidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los dos por sus muy interesantes comentarios, y como ambos no quejaron, pero explicitaron que les gustaría y podrían seguir diciendo tantas cosas, les doy a ambos, primero a Carlos, obviamente el espacio para comentar, añadir o simplemente cerrar sus respectivas reflexiones a la luz de lo escuchado recíprocamente. Eso. Bueno, yo puedo hacer dos comentarios o dos notas relativamente al margen. Hay una expresión de Arón que a mí me parece particularmente lúcida y por eso vale la pena citarla. Y es que él dice que hay dos maneras de concebir la tarea del político. Desde luego él rechaza ambas, ¿no? Una dice el político como confidente de la providencia. O sea, el político que cree que la historia le sopla al oído sus secretos. Entonces el político sabe hacia dónde se dirige la historia y procura entonces conducir mediante el poder y mediante el Estado a las personas hacia allá. El confidente de la providencia, ¿no? Todos quienes creen que la historia tiene un sentido y se aferran a ese sentido y creen que es útil, bueno, correcto empujarlo, son confidentes de la providencia. Pero también está la idea del político como consejero del príncipe, o sea, el que le sopla al oído, a quien tiene el poder, qué ha de hacer o qué no ha de hacer, ¿no? Y Arón no se plegó a ninguno de esos dos puntos de vista porque descreyó de ambos, descreyó de ser confidente de la providencia, bueno, creía en la providencia. Y no fue consejero del príncipe por eso que recordábamos delante, porque él siempre mantuvo ante todo la pregunta para sí mismo, ¿qué haría yo en su lugar?, ¿no? Porque, como veíamos delante, él pensaba que la vida y la historia estaba empapada de tiempo y de circunstancias, de manera tal que era muy difícil sustituir a otro a la hora de la acción política. Esta es una idea que a mí me parece en general muy, muy brillante de Raymond Arón. Lo otro que tal vez habría que recordar y que no es menor, y abona la genialidad de Arón, es que Arón escribe un libro después de una gran tragedia familiar, y lo dice que escribe ese libro para escapar de la tristeza, que se llama El opio de los intelectuales, ¿no? Y que se trata de los primeros libros donde él denuncia los excesos del estalinismo, desenmascara la experiencia soviética, y lo hace en contra de prácticamente toda la intelectualidad francesa, ¿no? Lo hace antes que Arthur Koestler con Oscuridad a Mediodía, lo hace prácticamente antes que Camus,
es la época, piensen ustedes en que Merleau-Ponty, el gran fenomenólogo francés, a quien todavía estudiamos en las universidades, escribe un libro increíble que se llama Humanismo y Terror, sobre los crímenes. Esto acompañó la frase, claro. Bueno, Humanismo y Terror, sobre los crímenes de Stalin, los crímenes, el Gulag, digamos, los crímenes de la Unión Soviética. Y se pregunta Merleau-Ponty si acaso son contradictorios el humanismo con el terror. Y Merleau-Ponty escribe un ensayo famoso de la época donde dice, no son contradictorios, porque el terror puede conducir al humanismo. Es una justificación de las más groseras que usted pueda conocer de los crímenes masivos que entonces se cometieron. Bueno, Aron escribe esto que lo condena al ostracismo, digamos, en medio de la intelectualidad francesa. Todos los intelectuales franceses, todos, prácticamente abrazan el experimento soviético, ¿no? El maoísmo, que tiene su culmine en mayo del 68. Sartre llega a decir, mire, en una polémica con Aron, Sartre es un hombre de grandes imágenes, en cualquier caso, dice, mire Aron, la historia es como una piscina llena de basura, llena de sangre, llena de estiércol, ¿no? Algunos estamos conscientes de que estamos en esta piscina y queremos salir nadando de ella, otros se niegan a reconocerlo. Usted está entre los segundos. Usted se niega a reconocer que la historia es esto, ¿no? Era la manera en que se justificaban los crímenes en esa época. Y Aron es un hombre que muy tempranamente los denuncia. Y eso es muy notable, digamos. El opio de los intelectuales yo creo que es un ensayo sencillamente brillante, ¿no? Todavía se lee con el alma en un hilo, con una prosa muy notable. Además, Aron es un gran escritor, ¿no? Y lo último que yo querría decir es que, en línea con lo que explicaba adelante Daniel, es que Aron es un hombre que confía, habrá que decir esto, ¿no?, totalmente en la racionalidad. Él cree que la razón nos guía, que la razón puede contener las pasiones, que existe algo así como el ascetismo de la razón, ¿no? De manera que no era un relativista. Hoy día hay quienes creen que ser liberal es ser relativista, que vale la pena creer cualquier cosa, ¿no? Que creen que ser liberal consiste en descreer, digamos, que las instituciones tienen valor en sí mismo, que hay caminos mejores y otros peores. Bueno, Aron pensaba que la racionalidad podía guiar la acción. En este sentido era aristotélico, como decía muy bien Daniel delante, ¿no? Hay racionalidad, hay valores, hay cosas que importan más que otras en la vida. Hay cosas correctas y cosas incorrectas. Esto lo creía Aron muy firmemente, ¿no? Él, por supuesto, no pensaba que bastaba eso para hacer política, pero él creía que no podíamos pensar la historia ni hacer política sin creer que la razón podía guiarnos, que la razón tenía un lugar en la condición humana. A mí me parece que esta es una idea que hoy día vale la pena rescatar. Hoy día vivimos tiempos en que la gente descree de la razón. Desde luego nadie quiere tener la razón, ¿no? Todos quieren tener opiniones y se apresuran cuando dicen algo, pero yo creo esto, pero respeto lo que tú digas. Esto es absurdo, ¿no? Bueno, Aron no era eso. Aron pensaba que uno podía tener la razón y creer que la tenía y defenderla, y él pensaba que la razón tenía un lugar en la historia y en la política. Yo creo que esa es otra idea valiosa que querría subrayar. Muchas gracias. Daniel. Sí, algunas cosas. La primera, reafirmando lo que decía Carlos, el libro sobre Marx de Aron, que se llama El marxismo de Marx, que es un libro extraordinario, pero que tiene esta curiosa característica que en décadas donde toda la intelectualidad francesa era marxista, quien más rigurosamente estudió a Marx y se lo tomó en serio fue Raymond Aron, que sentía simpatía por Marx. Digo simpatía en el sentido siguiente: entendía que en El Capital habían cosas fabulosas, inteligentes y también cosas muy equivocadas. No seguía a Marx hasta el final, pero sentía que era un autor suficientemente interesante para dedicarle un libro, digamos, bastante voluminoso. Y esto es interesante porque Aron siempre quiso dialogar, siempre, nunca perdió la esperanza de poder dialogar con aquellos con los que estaban en radical desacuerdo en los términos que ellos fijaron. Y por eso va a mirar la obra de Marx y va a estudiar la obra de Marx para poder discutir con ellos.
Sobra decir que no tuvo mucho eco, ¿no? Porque, claro, para discutir con él había que volver a leer todo Marx y había que tomárselo en serio, cuestión que los marxistas de la época no estaban dispuestos a hacer, ¿no? Y ese libro sigue siendo uno de los mejores, una de las mejores monografías sobre Marx que nunca se hayan escrito, ¿no? Porque hay poca gente que se haya tomado tan en serio a Marx como Raymond Aron. No es el único, por supuesto, pero es uno de los grandes, ¿no? Y una segunda cosa, voy a decir tres cosas, esta es la segunda. ¿Cuán importante es el ejemplo de Aron como modelo? Lo voy a decir así, ¿no? Para las ciencias sociales contemporáneas. Las ciencias sociales, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, recibimos recursos, digamos, provenientes de muy distintas instancias. Y cuán importante es que el trabajo que hacemos, que es legítimo, que es importante y que debe ser defendido, ¿no? Aron siempre pensaba que es muy importante que hayan intelectuales autónomos que estén pensando lo que ocurre en la polis, así que no hay ninguna crítica en lo que voy a decir a ese hecho, pero cuán importante es que aquellos que nos dedicamos a las ciencias sociales tengamos algo que decir sobre el movimiento del mundo. Tengamos algo que aportar, tengamos una herramienta de comprensión que entregar, ¿no? No quiero hacer aquí un diagnóstico demasiado sombrío, pero yo me temo que eso lamentablemente no es siempre el caso, o al menos las conexiones no están siempre establecidas, y Raymond Aron es un modelo de ejemplo de trabajo riguroso en sede académica y en sede pública de cómo ambas cosas se pueden alimentar la una a la otra, ¿no? Y creo que sigue funcionando así. Y el tercer detalle de su vida que me interesaba mencionar, porque lo conocí, porque yo me formé con sus, voy a decirlo entre comillas para que se entienda, con sus discípulos, pero digo discípulos entre comillas porque Aron no tenía discípulos. En el sentido de que Aron formaba gente, tenía un seminario que fue muy famoso, el seminario de Aron, digamos, que transcurría, creo que eran los viernes en la mañana, y donde, en fin, pasaban cosas muy interesantes, porque invitaba a gente a exponer. El seminario de Aron es una de las grandes instancias de la vida intelectual francesa, en los años 60 y 70, pero Aron deja que la gente haga, digamos, lo que buenamente quiera hacer. Y por tanto no hay estrictamente hablando una escuela aroniana, sino que hay alumnos de Aron que se formaron con Aron, pero que después hicieron todas cosas muy disímiles. Y si uno mira la lista de alumnos y de discípulos, entre comillas, de Aron, que van desde Bourdieu hasta Pierre Manent, pasando por Alain Besançon, digamos, que es historiador, y así una larga lista de gente que hace cada cual lo que le interesó hacer, sin que Aron nunca haya querido fundar una escuela con un dogma donde la gente que trabaja conmigo tiene que pensar esto y estudiar este tipo de cosas. ¿Ah? Y eso también en la vida intelectual, esa libertad que le dio a todos sus alumnos, que es de la que yo viví muchos años después, por supuesto, también me parece una extraordinaria señal de sus virtudes, tanto intelectuales como morales. Gracias a ambos. Con esto, un último aplauso para los dos. Espero que haya sido motivación suficiente para invitarlos ahora a comprar el libro, que además está en sus últimas horas de descuento de preventa, tiene un 15% de descuento. Estamos además con un libro reeditado y refaccionado del IES, de un discípulo, de hecho, de Aron, que es el curso de Filosofía Política de Pierre, Daniel me va a retar, pero voy a decir Manent, que está también recién llegado acá a nuestra casa, así que si quieren comprarlo, los invito a hacerlo, y bueno, como siempre, a comprar todo el resto de nuestros libros y apoyar nuestra revista Punto y Coma. Y los invito además, como siempre, a seguirnos en redes sociales. Y ahora, como la historia es contingente e impredecible, como dice Aron, no sé si es algo así, pero espero que quede algo de cóctel para que podamos seguir conversando. Muchas gracias.